Miguel, ante todo, mis felicitaciones por el ordenamiento de la exposición, por la claridad y por el esfuerzo del idioma, que sinceramente estuvo perfecto dentro de las condiciones. Yo tengo una pregunta específica. Cuando vos desarrollaste las 9 características de la libre tierra, me interesa precisar el punto 9, el que relaciona la renta privada con la deuda pública, donde se hizo una breve mención a que esto se tradujese en bonos del Estado. Como justamente el tema financiero es el que yo sigo, te pediría si pudieras explicarlo un poco más ampliado, es decir, en qué consiste propiamente la característica número 9 de la libre tierra. Por el resto, mi felicidad. Gracias. En realidad, bueno, esto es un tema que también, bueno, explica Hessel mismo en, eh, en la quinta parte del orden económico natural. Tengo que buscar su texto, pero la idea es siguiente. En primer lugar, toda esa compensación ¿no? Se hará no, mediante ese bono, ¿no? Ese bono y el bono y en ese momento también se va a introducir la moneda oxidable que, que hace que por el motivo que ya les expliqué, ya va a desaparecer no, o sea, la tasa de interés. Porque, o sea, eh, eh, con la moneda oxidable nuestra realidad será diferente. Hoy en día, si por ejemplo tenemos como ¿no? 10.000 dólares en mi cuenta bancaria, bueno, cada año voy a cobrar, por ejemplo, no, $300, ¿no? Con la no, tasa de interés, pero con la moneda oxidable, por ejemplo, yo en vez de ganar $300 voy a perder 10.000 dólares por oxidación. Entonces prefiero prestar esa plata o yo tengo necesidad de prestar esa plata con el fin de evitar la oxidación. Entonces ya no puedo ser tan arrogante como para no cobrar. Vos, vos necesitas mi financiación. Entonces, ¿cuánto por ciento de tasa de interés me podés pagar? Ya no puedo ser tan arrogante. Silvia Gesell en la primera parte, ¿no? En que explicaba la naturaleza del dinero, comparaba esa situación con el vendedor del diario. O sea, no, esos vendedores del diario cada mañana se lleva no, unas cuantas copias del diario, pero el diario de, por ejemplo, hoy, el 22 de agosto, tiene que venderse hoy porque prácticamente a nadie le interesa comprar el diario de ayer. Y también, pues, o sea, cuando, por ejemplo, tengo otro negocio de comida para llevar, entonces esa comida la tengo que no, vender no, dentro de algunas horas, porque no puedo vender, por ejemplo, ¿no? Eh, chorizos asados hace 5 días. Entonces, la idea de Silvio Gesell era que no, el dinero también tenga que ser de ese tipo de carácter. No Sí. sé si le he explicado bien. No, eso lo entiendo. Lo que no me quedó claro es la relación que había en una mención que vos hiciste sobre que eso se traducía en un bono del tesoro, que Ujú. el bono del tesoro sería el bono para las madres. En- O de- entonces, son dos temas distintos. Por una parte, entonces, ese bono se emite para financiar ¿no? la compra del suelo. Y otra cosa es que con ese sistema, ¿no? Con este sistema, el Estado empieza a ganar
ganar mucha guita como como era, mucho dinero como renta, no, por arrendar esos suelos. Entonces, ese dinero se lo puede gastar para las madres. Pero entonces concretamente no habría un bono del Tesoro como endeudamiento del Estado, sino al revés. El Ujú. Estado cobraría un alquiler, un arrendamiento al tenedor de la tierra, Sí, digamos, que sería comprado por el tenedor de la tierra, es decir, no sí, sí, comprado. pero entonces, Y- bueno, sí, entonces voy, para no complicar demasiado el tema, entonces pensemos en un caso concreto. Por ejemplo, no, o sea, eh, por ahora, entonces, por ahora, por ejemplo, yo vivo en una casa que vale, por ejemplo, 100.000, bueno, $150.000, ¿no? En alguna parte de Gran Buenos Aires. Entonces, esa casa no, es por ahora de mi propiedad, entonces el Estado no puede cobrar nada salvo ¿no? algún impuesto pequeño. Pero entonces el Estado emite ese bono de, no, de $150.000 para comprar mi suelo y entonces yo paso a ser inquilino de la casa y entonces cada año voy a tener que pagar no, una cierta cantidad para no, mantener mi derecho a vivir en ese suelo. o Entonces, sea, el sí, sí, Estado comprara la propiedad con sí, un bono y sí, luego el propietario se convierte en inquilino, en sí. arrendatario. Está bien, está claro. Muchas gracias. De nada. Y además, por supuesto, pagaría en concepto de inquilino de esa tierra el 1,5%, el 2% que se disponga por Ujú. año Sí, sobre ese terreno. Se queda con los $150.000, pero tiene que pagar el 2% por año. Y como decíamos con bueno, Patricia, para que sea liviano, ese 2% se puede dividir en 12 meses, con lo ujú, cual lo pagás con tu ingreso. Y solo para cerrar esto, o sea, lo vas pagando con tu sueldo en 12 cuotas. ujú, Pensemos que también en ese caso el dinero ingresa directo a las arcas públicas y vos te enriqueces en $153.000 que lo vas a poner al banco con la obligación de oxidar. Ese dinero va a ir al banco para que no se oxide, porque si vos te lo quedas en el colchón se oxida, en el banco no, dice Gesell, queda al 0% y el banco a su vez lo tiene que represtar, porque si no al banco también se le oxida y lo represta generalmente para consumo o sobre todo inversión, ¿está bien? Y eso genera el círculo de la riqueza. En segundo lugar, el tema de deuda externa, por el tema de los bonos, eh, efectivamente el Estado emite bonos y los va repagando con lo que va recaudando después por el tema de la renta, en todo caso, pero compra sí, directo la tierra con los bonos que los capitalistas compran y después el Estado repaga esos bonos con lo que va recaudando por rentas. Y ahí cierra todo hasta exacto. que se termina de pagar la deuda externa, porque después que se pagaron los bonos, ya no se pagan más la deuda externa, queda todo circulando endógenamente y después habrá acuerdos monetarios internacionales y es que la frontera sigue, como estamos hablando, es otro de los 8 puntos de discusión de muy bien de Miguel que puso 8 temas de discusión. Nos estimula, nos motiva Miguel, un crack, para ver, bueno, qué hacemos con todo esto y tiró 8 temas. Agradecido por eso también. Bueno, eso para redondear más o menos, Héctor, el punto. Sí, sí. No, está No sé claro. Gracias. Tengo una pregunta o comentario, no sé si alguien tiene otros. No. dale, arrancá y después todos van hablando, No. dale. No, el comentario era solo el tema ese, justamente que lo captamos en una conferencia de Milton Friedman, ¿no? Que él decía cuál es lo dijo así off the record cuando no se grababa, que cuál es el menos malo de todos los impuestos y que para él es el impuesto al valor venal de la tierra, ¿no? Y por otro lado dijo, pero es el menos, el más resistido porque claro, nadie quiere hacer, es el único por el cual tú tienes que firmar un gran cheque, dice él, ¿no?
Y entonces Big él check. da esa solución. Lo bueno sería que se cobrara de a poco, por ejemplo, junto con las ventas o junto con algo que uno compre en muchas partes repartido durante todo el año o una vez por mes, pero incluso podría cobrarse, no sé, como el IVA, cuando uno paga algo también, lo mismo podría hacerse de esa forma, lo decía Milton Friedman ahí, ¿no? Off the record. Y después una cosa que yo no terminé de entender, no sé, cuando yo leí el libro de Gesell, no sé si tenía yo el preconcepto, ¿no? Porque acá es como que él está diciendo todo lo recaudado, un cierto porcentaje del PBI, todo va enteramente a ayuda para las madres, ¿no? O no sé cómo lo llamó. Todo, eso es lo que no entiendo, ¿cómo todo? Porque yo siempre venía pensando que una parte uno la usa para los gastos del Estado, ¿no? Para el gasto público. En este caso, ¿cómo se maneja eso, digamos? ¿Las madres lo reciben o no es así como lo entendí? No sé. Bueno, eso es, bueno, Silvio Gesell pensaba que ese fondo que recaudaría el Estado sería suficiente para pagar toda esa pensión, pero por supuesto, ¿no? No, pero eso era simplemente ¿no? Lo que él pensó. Y, Ujú, ¿no? Y no era no estaba basado en no, ninguna realidad. Entonces, y también, bueno, ya estamos en 2024, no estamos en 1916, entonces sería muy importante hacer ese. Es por eso que yo hice ese estudio de Hong Kong, sí. para ver si sería, no, sería viable o no la idea de Silvio Gesell en el contexto actual. Ujú, ujú. Y también siempre habrá debate de, ¿no? No, o sea, hasta cuántos, no, hasta los hijos de cuántos años se puede pagar esa pensión para madres. Bueno, quizá para esa época de 1916, Claro. 15 años ya era suficiente, porque ya esa era la gente, Bien. no, la Tenían gente el estaba ingreso, laburando. claro. Y ahora, ¿no? Ahora quizá, ¿no? Habría que subir para 20 años o no sé qué, y también la cantidad, habrá otro debate en cuanto a ¿no? A la cantidad, etcétera, pero bueno, por supuesto, ¿no? En caso de que un político, no, un gobierno realmente cuando quiera implementar esa política, tendrá que hacer todo ese estudio para ver más o menos ¿no? cómo ¿Cuánto sería. va? Y, Ujú. sí, y entonces mi ¿no? proyección, bueno, mi estudio preliminar dio ese resultado de que para los países industrializados como Europa y Estados Unidos, no se puede, no se podría pagar una cantidad suficiente, Ujú. ¿no? Mientras que para el sur global la ayuda no es tan suficiente como debería ser. Sí, sí, sí. Ujú, seguro. Ujú. No sé, Jorge Montenegro quería hacer. Dale, Héctor, así habla después Jorge. No, lo mío era quizás complementario de lo que decía Patricia. La recaudación que haría el Estado por arrendamiento de la tierra que compra debiera tener un excedente del cual una parte se derivaría a la ayuda, al subsidio a las madres. Pero, por ejemplo, la obra pública tendría que ser hecha por el Estado. Si el Estado tiene que construir una represa o tiene Bueno, que hacer, pero está bien. Ahí tendría ya que tener... entramos en qué hacer con la renta. Silvio Gesell, si denle todas las madres. Bueno, no. Hay un Estado, hay una realidad, eso ya Claro. sería parte de una segunda discusión. Estamos Ujú. hablando de los principios generales y agrega Miguel que en caso de ser así, las madres con esa renta podrían Claro. elegir la educación de sus hijos y que no sea el Estado el que la pague. Entonces Ujú, sería una educación privada de acuerdo a dónde vayan las madres. Eso ujú. ya sería una discusión de un segundo nivel. eh, que ya podríamos discutirlo de otra manera, porque por supuesto entran otro tipo de impuestos como retenciones, como, en fin, política Claro. económica, pero, o el IVA o lo que fuera, ¿no? Ya sería presupuesto o hacienda. Así que Ujú. bueno, está bien, Héctor, pero nos centraríamos en otro nivel de Está bien, está bien, discriminación. está bien, está bien. Jorge Montenegro, adelante, por favor.
Bueno, gracias. Hirota, desde ya te agradezco mucho la exposición. No quiero ser abundante del tema, pero sé el esfuerzo. Yo hago artes marciales, ¿sí? Y a mí me genera mucha dificultad pronunciar las técnicas en japonés y me pongo en tu lugar. La verdad es meritorio tu predisposición y tu capacidad intelectual. Agradecido, ¿sí? Realmente agradecido de que estés con nosotros. Voy a decir dos cosas relevantes de acuerdo a la exposición que hizo Hirota y de acuerdo a la lectura que yo hice de Libre Tierra. Dos cositas nada más, y para anclarla a la realidad. Primero, y por favor, Hirota, ratificámelo o no, sí o no, lo que yo voy a decir. El primer punto es, no es posible que haya libre tierra si no hay libre moneda. Primer principio, básico. No importa si está mal, si nace, todas las características que esto posee, no importa. Ese es el primer punto. Esto es muy importante porque nos lleva a un poco lo que dijo Giuliano en el sentido de que, qué pasa con ese arrendamiento que se paga sobre esa tierra, esa libre tierra y el destino y los bonos. ¿Y qué es lo que dice Silvio Gesell en el libro, en la página 228, traducido al español? Dice, el problema no es de comercialización, mire qué importante, ¿no? Lo que produce la tierra, no es de la comercialización, es trueque e interés. Si yo hablo de trueque e interés, está trabajando el concepto de libre moneda, ¿sí? Y el concepto que gravita el interés, porque tiene algo Silvio Gesell. Él contempla el interés, ¿sí? Más allá de lo que yo puedo opinar. Entonces, la segunda pregunta que yo expreso es lo siguiente. ¿Hasta qué punto eso, si no circula como moneda oxidable, es imposible realizar la cuestión de libre tierra en la actualidad? Y el tercer punto, y termino acá, que es muy importante, y que no es una cuestión nimia, y es una cuestión táctica estratégica, y que lo mencionaste. La venta de tierras. En la página 221, justamente Silvio Gesell menciona cómo se delapidaron bajo la supuesta incursión de Roca sobre las tierras patagónicas. Y en el pie de página dice, busqué el libro estrictamente y lo tengo señalado, dice, las tierras fueron mal vendidas por los soldados que luego fueron distribuidas esas tierras a dos compañías, a la compañía inglesa sudamericana y a la compañía, se llama Compañía Sociedad Judía de Compra de Tierras. Y dice, me vendieron las tierras por cajas de fósforos. Esto lo menciona también dos biografías separadas. Ahora yo digo, esta es la pregunta reflexiva de esta reunión. Con el derecho de superficie que se legisló en el Código Civil y Comercial en el 2018, con la venta de tierra que se están haciendo y ofrecimiento de tierra que se está haciendo en Israel, en la Patagonia. ¿No está todo listo esta figura jurídica, comparándola con Hong Kong, para que ejercer el derecho de superficie y que la República Argentina no tenga acceso a esa tierra? Es más, el argentino no tenga acceso a esa tierra. Entonces, esto es lo que hay que reflexionar, las causas y consecuencias. Entonces, resumo. La primera, ¿es posible libre tierra sin moneda oxidable? ¿Sí o no? El segundo punto es el interés y el trueque es la que condiciona ese porcentaje de distribución de la tierra por arrendamiento. ¿Sí o no? Y el último punto es, mire qué casualidad, población, tierra, derecho de superficie, acceso a la tierra, pero no de los argentinos. Bueno, esto es lo que quería decir. Gracias. En primer lugar, en cuanto a la primera pregunta, diría yo que como el Estado, bueno, la nacionalización requiere al Estado compensar todo ese costo, eh, por lo menos para mí, no, a mí me parece como inconcebible que no creo que, bueno,
esa nacionalización sea viable sin la puesta en marcha de una moneda oxidable, simplemente porque la nacionalización de todo el suelo nacional endeudaría al Estado tanto que, bueno, la bancarrota, no, la bancarrota sería inevitable, ¿no? Sin alguna forma de financiación que les permita, ¿no? Comprar todo el terreno sin tener que pagar una enorme cantidad de, ¿no? tasas de interés. La segunda pregunta no la entendí muy bien, pero La segunda entonces, pregunta Repetila, repetila, bueno, Jorge. me refería, no sé qué parte, pero me refería a esto, en la segunda pregunta. Ese interés que se paga, que va a ir sí. destinado a un fin benéfico como va a ser la redistribución a las familias y a lo que fuese, tiene su incidencia, es decir, la incidencia de ese valor de arrendamiento se centra en el interés y en el trueque. Gese le llama trueque. En realidad es la comercialización, ¿sí? No la distribución, es la comercialización. Yo la pregunta ¿es posible? Ah, ujú. Sí, ¿cómo? Es posible, perdón. ¿Es posible realizar la libre tierra teniendo en consideración vigente el tema del interés? ¿Es Mire, condicionante? es, Porque hace la comercialización de los bonos, porque esos bonos van a generar interés y va a retribuir a esas familias que no tienen acceso. sí, Ese pero es el pensar de Gesell, ¿no? Es decir, sin interés, ujú. ¿podría funcionar eso? No, ahí ¿Sin generar funciona. interés? O sea, no hay, o sea, la tasa de interés, mejor dicho, desaparece en vez de ser prohibida. ¿Por qué? Voy a retirar no, retirar el hecho de que si una moneda, eh, o sea, si se implementa una moneda, ¿no? O sea, entonces por ejemplo, yo gano mucho, por ejemplo, acumulo $100,000, pero en moneda oxidable. ¿No? Y si me quedo con esta plata, voy a perder no, $10,000 al cabo de un año. Esto es la nueva realidad que no, impondrá a cualquier persona que haya acumulado una cierta cantidad de dinero. Entonces, esas personas tienen necesidad de prestar dinero para poder evitar la sanción, o sea, la oxidación. Eso significa que estas personas ya no pueden, no, o sea, hoy en día no, los que tienen dinero pueden cobrar tasa de interés porque pueden atesorar ese dinero sin perder nada. Pero cuando tu objetivo de prestar dinero es perder la pérdida, no, perdón, evitar la pérdida, entonces ya no puedes estar tan arrogante. Entonces, ya no está, ya los adinerados no van a estar en condiciones de poder ofrecer esa tasa de interés, no, ese préstamo cobrando tasa de interés. Eso será la nueva realidad. Está bien, ya me quedó claro que la libre tierra sin bono y sin interés no existe, Ujú. porque ese Claro. interés va a ser cotizable en los bonos, está claro. Si no hay libre tierra, si no hay moneda Ujú. oxidable. Y Ujú. la tercera pregunta de observación, lo que Claro, quería mencionar, eso es un tema más político que económico, porque Silvio Gesell era partidario de la idea no, de la ciudadanía mundial. O sea, quería vivir en un mundo sin fronteras, en que cualquier persona pueda inmigrar de ¿cómo? cualquier país a otro. Y, y por lo menos hoy en día.
no sé si habrá muchas personas no, a favor de esa idea. Pero bueno, por lo menos lo que puedo decir es que una parte, por otra parte, vivo en España, uno de esos países de la Unión Europea, y sabemos que acá dentro de la Unión Europea se ha logrado más o menos ese tipo de cosmopolitanismo, ¿no? En el sentido de que cualquier persona, ¿no? Con ciudadanía de un país miembro de la Unión Europea, por ejemplo, los polacos, los griegos, los finlandeses, los alemanes, etcétera, pueden inmigrar a España y prácticamente tienen los mismos derechos que los españoles acá. Y Eso fue una viceversa. idea de Silvio Gesell, ¿no? La Unión Sí, Europea y el euro sí. fue una propuesta de Silvio Gesell. El primero, dale, dale, Bueno, Miguel. no digo que el euro fuera la idea de Silvio Gesell, pero no, o sea, ah, Silvio Gesell en ese caso decía que no, cada país mantendría su soberanía monetaria. Entonces, no, yo no sé qué habría dicho Silvio Gesell frente a euro, pero eh, a lo que... No, el euro es una moneda financiera, perdón que él hablaba del European Currency Unit, el ECO, que no es el euro, pero la Ah, idea sí, era sí. que como Suiza fuera el ejemplo para Europa, que tuvieran una moneda corriente, que era la moneda europea, European Currency, la unidad de Sí. monetaria europea, pero oxidable, no lo que es el euro, pero era conceptual. Perdón, Sí, pero me pero parece en ese interesante caso, que no, Silvio, sí, pero a lo que voy es que Silvio en lo... ese caso, no, en ese caso, cada país, no, mantendría su soberanía monetaria. Pero bueno, volviendo a Bueno, la él pregunta, escribió. sí, pero volviendo a la pregunta de Jorge, diría yo que entonces hoy en día no hay muchas personas que estén no, de acuerdo con la idea de que cualquier inmigrante será bienvenido. Bueno, y eso y sobre todo, ¿no? Frente a esta pregunta, ¿no? Este tema, o sea, Silvio Gesell en ese caso estaría, ¿no? A favor de que Repsol venga a Argentina, ¿no? A comprar unos cuantos pozos de petróleo. Y por supuesto, muy pocos de ustedes estarían a favor de, ¿no? Esa idea. Entonces, Sí, pero si Repsol paga el sistema de rentas, que ahora no lo paga. Si vos pagás la renta que corresponde al valor de esa tierra y del petróleo, es una y cifra otra cosa es enorme. importante es que ¿no? Repsol en Claro. ese caso no pasaría a ser inquilino del pozo. Y Bueno, entonces, en realidad depende de la figura jurídica, ya sería discriminar más, como en el caso de Héctor recién. Para entender, hay varias figuras jurídicas como las concesiones, el pago de regalías o que actúen por tercerización. Hay muchas figuras jurídicas para cobrar regalías, impuestos o derechos a las compañías petroleras. En el caso de Frondizi, pongo como ejemplo, la tierra y todo el petróleo era de YPF y las compañías que extraían petróleo le pagaban a YPF y al Estado Nacional. O sea, no había privatización del recurso natural con Frondizi. Digo porque hay muchas variantes de eso. Estamos hablando del principio básico. Y si me permitís, a que estoy con Jorge, que hablaba de la nota de Silvio Gesell sobre la venta de esas tierras a compañías privadas internacionales, debo decir una cosa, por el derecho superficiario que se mezcla, vos también sos abogado, es además contador, Jorge, y abogado, que hay muchas figuras jurídicas contractuales y de derechos reales. Hay 8 derechos reales en el Código Civil argentino sobre la tierra, los inmuebles en Argentina. 8 muy diferentes, ¿no? Lo que quiero, el derecho superficiario tiene que ver con la explotación mineral, pero quiero decir esto, en la propuesta de Silvio Gesell no sería posible que un país, gente, una compañía se quede con la tierra, porque la tierra, Jorge, es la nacionalización de la tierra, es del país. Nadie de esos que mencionás se pueden quedar con la propiedad de la tierra. Pagarían un alquiler como todo hijo de vecino y como todos los demás. Todos pagaríamos un alquiler sujeto a las condiciones, con lo cual no se entrega en propiedad esa tierra. Esto sería el caso. Y en el caso de la ocupación de la Patagonia, se le dio a los soldados y a otros inversores que eran del capital, de Buenos Aires y qué sé yo, se repartieron las tierras y los soldados y generales y la mayoría
de los que compraron, se los vendieron a los pulperos que vivían ahí, porque nadie podía explotar esas tierras, porque no había ferrocarril, no había demanda, eran desiertos. ¿Quién iba a ir a vivir al desierto? Ahora dicen que tampoco mataron tantos indios, fue el 10% de los que mató Rosas, en todo caso, en la conquista del desierto de Rosas, ¿no? Es decir, hay muchas distorsiones con relación a esto, pero el punto está que la explotación económica no era rentable. Entonces, claro, hubo Sí, gente que correcto. lo acumuló y los grandes apellidos, como Pereda, que es el Palacio de la Embajada de Brasil, tenía una pulpería el tipo, eran todos pobres, pero se compraron grandes terrenos. Bueno, nada, ese comentario, Jorge, para completar un poco la idea, sí, Correcto, según Hessel. y también diría yo que de correctísimo. todas Gracias. formas el Estado mantendría, o sea, todos los suelos seguirían siendo de propiedades del Estado. Entonces, si el inquilino sea una empresa nacional o extranjera o un ciudadano nacional o extranjero, o sea, cualquiera que sea el inquilino, si el inquilino eh, ensucia o sea, no está usando correctamente el suelo, por ejemplo, si contamina demasiado una granja o una fábrica o no sé qué, entonces el Estado puede echar, cesar, cesar, suspender esa cesión de uso. Bueno, eso Correctísimo. ya, Te agradezco sí. mucho. Está claro. Gracias, sigan, a ver quién más. Ragonesi, Buenas tardes. Juan Hayton, buenas, dale. Sí, quería agregar respecto a la pregunta de Juliano, un análisis muy concreto que hace Silvio Gesell en el libro, en el capítulo 2, Las finanzas de la libre tierra, donde él expone concretamente la forma en que se va a devolver, o sea, la forma que se va a desarrollar esa operatoria de la nacionalización de las rentas y cómo impacta en las finanzas. Y uno va al libro, él explica cómo por medio de la amortización de la deuda, bajando la tasa de interés y permaneciendo la renta constante, se hace una diferencia del 1%. Entonces, porque uno piensa, bueno, pero un 1% que tardaría 100 años, pero ahí vos, si vas a una mecánica matemática, así como es exponencial el interés, en ese caso sería una fórmula inversa y confluye en 20 años a cero, o sea, amortiza toda la compra de las tierras con el mismo, con la renta territorial. Eso lo explica y lo da con números, por ahí pueden variar en la realidad, lo que sea, pero y él habla que para que eso pueda suceder naturalmente tiene que ir de la mano una reforma monetaria. Ahí lo empalmamos con lo que Montenegro era también lo que mencionó. Por lo menos lo interpreto yo de la lectura y el análisis del libro. No es una locura pensarlo, lo que sí pienso yo, que a la hora de escribir también, porque hay que ver quién lee, quién acepta las ideas, quizás en algunas cuestiones con un poco de prurito, por algunas cuestiones teológicas, filosóficas, por usos y costumbres, cómo se dicen las cosas, porque no nos olvidemos que somos amos y esclavos de nuestras palabras. Tuvo que haber, digamos, él estaba vendiendo una idea de un cambio y de un cambio en la humanidad, ¿no? Del momento. O sea, entonces creo que se tuvo que adaptar también y también en otra época, no en la actual. Pero bueno, básicamente para entender, Héctor, la parte de cómo sería la neutralización de la deuda, que es algo que nos preocupa con Héctor, estamos con los pelos electrificados con el tema de la deuda, porque es la esclavitud, y lo reconocemos así. En el capítulo 2 de la parte de finanzas de la libre tierra lo explica con mucha claridad Silvio, y lo vas a entender. Estimo que se puede. No sé si Miguel, estás de acuerdo con lo expuesto, si tenés algo para agregar o para explicar,
Y bueno, y quería agradecer a todos. Y Miguel, la verdad que un lujo tu exposición. Y bueno, quería agradecerles a todos por esta tarde hermosa que me están haciendo pasar. Gracias. Bueno, de todas formas, no, sí, el gobierno en caso de que el gobierno argentino decida nacionalizar todo el suelo, tal y como propuso Silvio Gesell, habría que realizar, ¿no? Otro estudio de viabilidad, ¿no? Basado en el contexto actual de 2024. Lo que escribió Silvio Gesell hace más de 100 años, cuando la economía argentina era, no, la realidad económica argentina era totalmente distinta. Entonces, no sé si hoy en día en algún país, o Argentina o Brasil, o quizá África del Sur, bueno, o cualquier otro país, ese tipo de, ¿no? Propuesta no será viable o no. Eso ya, no, para no, realizar este estudio tendremos que, no, tener muchos más datos y también contar con expertos, ¿no? Que sepan la realidad de cada país. Ujú. Pero no distingue entre naciones, inclusive en el punto 8 es muy claro, y ahí bueno, es algo un poco anticuado, pero los pueblos, naciones, razas, comunidades lingüísticas, congregaciones Ujú. religiosas, corporaciones económicas que traten de limitar en lo más mínimo el concepto de libre tierra, Ujú. serán proscriptos, excomulgados y declarados. Ahí Bueno, no hace hoy en día, distinción entre Argentina ni nada, creo que es una idea supranacional la de él. Es muy difícil de entender lo que él plantea, es algo que nos supera a todos, o sea, y muy delicado también, pero bueno. o sea, en eh, ese caso, entonces, bueno, personalmente yo no soy a favor de la pena de muerte, pero también tengo que no, admitir que en aquella época era no común, ¿no? Hace 100 años la realidad era distinta. Y bueno, en aquel momento la pena de muerte era muy común en todas partes, pero bueno. Lo importa, entonces, no, yo no ahí estoy a favor, perdón. pero bueno, entonces lo importante es que no, o sea, ahí el tema es, no, o sea, que bueno, hoy en día cada estado, ¿no? Cada estado nación, ¿no? Con el apoyo de su propio pueblo, a veces trata de restringir el acceso a la tierra solo a sus ciudadanos nacionales o también al ingreso, sobre todo al ingreso del mercado laboral ¿no? Normalmente los extranjeros no tienen que cumplir ciertas condiciones para poder trabajar en otro país. Eh, Silvio Gesell se habría opuesto a toda esa realidad y permitiría que cualquier inmigrante tenga que ser no, recibido con, no, brazos abiertos en cualquier parte. O sea, Trump bueno, nadie podría opinar como Trump. Bien, te agradezco. Eh, Más allá de los comentarios, si alguno quiere decir alguno, tenemos los 8 puntos que a mí me gustaría decir algo sobre cada uno de los 8, más allá de que alguno quiera hacer pregunta o comentario ahora. Para contestarle a Martín Creo que Becerra, no sé si sí, estás sí, ahí, sí. Martín. Eh, Martín nos hace en el chat una pregunta eh, con relación a que Gese tenía una concepción eugenésica o mal, eh, no, eso, o numerosas familias. Yo quiero agregar a esto que está muy bien la observación que hace Miguel, pero yo estuve ahora en Villa Gesell, por suerte hace poco, y hablé de este tema con la actual TEA, que es una de las cuidadoras, digamos, curadoras del museo, que los invito de vuelta a todos a ir, se puede ir varias veces, hablar con Tea, que es la que más sabe. Ella habla alemán, lee alemán y leyó todos los libros en alemán que por ahí nosotros no pudimos leer. Hay mucha bibliografía, tanto de él como de Werner Oncken y otros que han escrito, y es muy interesante la concepción de ellos por el tema del libre tierra y lo que era Gesell. Gesell era bíblico en el siguiente sentido. Tenía un pensamiento mosaico, ¿no? Tenemos que entender su posición, que según la Biblia del Antiguo Testamento, la tierra es de Dios y nosotros somos huéspedes en ella.
Por eso es un sentido bíblico incluso anterior al cristianismo y en la concepción judeocristiana y consistente con el catolicismo, que después las corrientes más modernas del catolicismo introdujeron el derecho a la propiedad y después de la propiedad privada absoluta, que está en total cuestionamiento dentro de la iglesia, como yo los invitamos a ver la gran conferencia que hizo Guillermo Andró sobre el debate de la pobreza entre las órdenes franciscanas y la orden benedictina en la Edad Media. Y hay distintas órdenes que tienen distintas posturas históricas, por eso son distintas órdenes monacales. También dentro de la religión hebrea hay distintas posiciones y corrientes, y dentro de la Iglesia Católica además están los jesuitas, los dominicos y los primeros cristianos que piensan distinto a los actuales, o como piensa la UCA. Ayer vi la foto de mi querido Luis Caputo riéndose a carcajadas en la UCA, que mide la pobreza del 70%, pero bueno, eso es una digresión mía personal, que me parece una vergüenza que la UCA y Luis Caputo piensen todos lo mismo, ¿no? Siendo la Universidad Católica. Pero, vuelvo al punto, para Martín Becerra, no sé si me escuchás, hace una señal, Martín, que estoy hablando para vos, mostrá la cara, saludá. Lo que te quiero decir es que, ahí está, sí, perdón, ahí lo veo a Martín, que realmente Gesell era un tipo, no sé si era religioso, pero él hacía hincapié en esa, él era como un sacerdote, un apóstol de esto, y la tierra, y ¿cuál era el mandato mosaico? Me explica Tea. Id y poblad la tierra. Y lo que él quería era poblar la tierra, aunque tuviera muchas mujeres, lo pasara mejor o peor, digamos, se hacía responsable de sus hijos. Y el tema era tener muchos hijos, ¿sí? Para poblar la tierra. De ahí venía su pensamiento también teológico y filosófico, moral, y que él era religioso al principio, después se declaró agnóstico y a los últimos años de vuelta, digamos, cristiano. Pero es importante, como la biografía de todos nosotros que vamos cambiando y creciendo, que el concepto profundo del tema de la protección de las madres y los niños era porque vio la guerra franco-prusiana, el horror de la guerra, la pobreza y el desamparo de los niños y de las mujeres en una sociedad patriarcal, donde estaban totalmente abandonados en la pobreza y por ahí con los maridos muertos, ¿viste? Y sin producción, ¿qué se iba a hacer cargo? Pensemos en esto, ¿no? Su padre era alemán prusiano y su madre era católica valona francesa. Nada que ver. Por eso se llama Silvio, un nombre francés, latino y un apellido alemán. Muy interesante la confluencia de culturas, que a veces hablamos acá de la Argentina en ese sentido, como positivo de la confluencia de culturas que hay acá, etc. Entonces, para Martín, el tema no era eugenésico, y para Miguel Girota, que esto es una hipótesis, que en realidad era el mandato bíblico de id, vivid y poblad la tierra y multiplicaos. ¿Sí? Poblad la tierra y multiplicaos. Eso fue lo que quiso hacer Silvio. Bueno, si alguien tiene algún comentario más, bienvenido. Si no, vamos a los 8 puntos, más o menos rápido. Me falta mi comentario. Bueno. Ragonesi, no te olvidamos, Ragonesi, adelante, adelante, Me Carlos. tienen acá arrinconado en un rincón descuidado No, totalmente. no. Quería, es una broma, quería dar mi parecer sobre lo que yo interpreto del tema de las madres, que causó bastante sensación en los presentes, para explicar yo lo que a mí me parece, cómo funciona desde el pensamiento hegeliano. El Estado nacionaliza toda la tierra. Perdón, primero quería felicitar a Miguel porque me encantó la exposición, y quería agradecerle a Miguel el esfuerzo que ha hecho en hablar en el idioma castellano. Eso es ampliamente reconocible. Muchas gracias, Miguelito. El Estado nacionaliza la tierra, la tiene que pagar. Pero Hegel dice, bueno, pero no hay suficiente dinero para pagar toda esa tierra que hay que nacionalizar, porque nacionaliza el 100% de la tierra. Entonces la paga en bonos. Ese es un tema. Después, si el bono tiene interés en interés, lo retomo, pero por ahora lo dejo ahí, al costado. Ese es un tema. ¿Qué hace el Estado cuando tiene la tierra en su poder? La remata al mejor postor, no para crear un dominio, sino para crear una tenencia, sino para crear un inquilino. Pero ese remate a ese inquilino le cuesta plata. Tiene que pagar un canon para poder ser
el inquilino de la tierra. Estoy tratando de expresarme de la mejor manera que se me entienda. Voy a repetir esto porque me parece que es muy importante y está el corazón del problema. El inquilino, es decir, el propietario que se convierte en inquilino y quiere, al convertirse en inquilino y quiere tener otra vez la tierra, le tiene que pagar al Estado un canon. ¿Qué hace el Estado con ese canon? Se lo distribuye a las madres en función de la cantidad de hijos. El canon distribuye. Y luego el Estado sigue cobrando la renta. La renta no se la distribuye a las madres. La renta va a rentas generales. ¿Qué hace el Estado con las rentas? Paga el bono. Que no necesita que tenga interés el bono. ¿Por qué no necesita? Porque Gesell odiaba el interés. ¿Cómo Gesell va a proponer un bono con interés que era el principal enemigo del interés? ¿Por qué se piensan ustedes que los bancos se declararon la muerte civil? Justamente por ese tema, por el interés. Entonces, ¿y por qué? Y acá contesto, no sé si fue de mi amigo Jorge Montenegro o de mi otro amigo Juan Hayton que hizo la pregunta. Aquí contesto el tema del interés. ¿Por qué el interés va a desaparecer? Tiene razón Miguel, creo que fue Miguel el que dijo Gesell no prohibió el interés. Es cierto, Gesell no lo prohibió. Gesell lo que dijo, que el interés con el correr del tiempo en el largo plazo desaparece. ¿Por qué desaparece? Por la oxidación de la moneda. Porque la oxidación de la moneda, al incrementar la velocidad de circulación, lo que hace es generar negocios, es decir, genera un aceite natural monetario en los negocios que hace que los negocios se reproduzcan mágicamente. Discúlpenme por usar la palabra mágicamente, que no es correcta, pero me parece que es muy didáctica. Entonces, cuando va a haber mucha liquidez, y de ahí aparece la palabra libre moneda, por la oxidación monetaria, ¿para qué queremos ir al banco a pedir un préstamo? Bueno, eso es lo que quería explicar, que es mi interpretación de lo que es la teoría hegeliana. Gracias. Muy oportuno y conducente. Bueno. No sé si querés decir algo, pero súper claro. Perdón. Dale, Patricia, Miguel. Patricia está silenciada. Si no arranco. No, está bien, arrancá, si querés, sí, mejor arrancá. Dale, Patri, dale. No, porque lo que iba a decir es que también, bueno, Gesell escribió esta Biblia hace más de 100 años, quizá era más fácil este tema de estatizar o de comprar las tierras por parte del Estado y demás, ¿no? Y hoy en día sería muy complicado, supongo, en muchos casos, y somos muchísimos, antes éramos 1.000 o 2.000 millones, ahora somos 8.000 millones de habitantes, bueno, y que por eso a veces aceptamos, está bien, lo geseliano es lo otro, pero podés aceptar por lo menos como una ayuda el hecho de decir, bueno, pongamos un impuesto al valor venal de la tierra libre de mejoras. No importa si la propiedad le queda al propietario o no, porque igual el efecto va a ser bastante parecido, a pesar de que no vamos a cumplir todas estas cosas, ¿no? Pero eso es lo que a veces hablamos cuando estamos en la International Union con los georgistas, ¿no? Pero bueno, si estamos ahora estudiando a Gesell, el Gesell es así y realmente es una idea que es la Biblia, sí. Eso está bien. Y lo otro de que cada persona, lo que decía Miguel, que no estarían todos de acuerdo en que venga gente de todo el mundo, es un problema también de Europa, ¿no? Porque en Europa no podés tener un Estado social donde das beneficios sociales y tener una apertura completa, o tenés que tener todo abierto, pero tener una economía natural como la de Gesell, pero no una economía socializada y con todos los subsidios y demás que se da a la gente, ¿no? Pero si no, yo pienso que se podría aceptar. El problema es cuando tenés gente que vive del Estado, que viene de afuera, como pasa en Europa, pero si no, si la gente viene a trabajar, se integra y demás, no tendría que haber problema, ¿no? Como tenemos nosotros en América, en realidad, ¿no? El sistema, que ahora cada vez, bueno, fue cambiando un poco, pero eso no nada más. Gracias. Carlos, permíteme agregar algo más. Sí. La propuesta de Libre Tierra es una propuesta, la geseliana, Libre Tierra geseliana, es una respuesta atrevida. Es una respuesta, yo diría que desde el punto de vista teórico me parece bárbara, pero desde el punto de vista de la aplicación práctica
o bien la veo utópica o bien la veo sangrienta. Porque quitarle la tierra a los poderosos va a originar guerra civil, va a originar luchas fratricidas. No es fácil aplicar la teoría libre tierra. Y no hablo de la Argentina, hablo en el mundo, en todo el mundo. Es decir, el mundo se podría convertir en un caos. Por ejemplo, si quisiéramos aplicar libre tierra en todo el mundo, yo creo que el caos sería más grande que la bomba de Hiroshima. Es complicado. Lo de libre moneda me parece que es más factible, aunque el poder financiero también es un poder complicado. Y sangriento también, porque sabemos que el poder financiero ha cometido asesinatos para defender su hegemonía. Es decir, las dos teorías de Hessel son atrevidas. Me parece que el término atrevido es adecuado para definirlas. Pero la de libre tierra es atrevida al cuadrado. Con eso creo que soy bastante explícito. Bueno, de mi parte quería comentar una pregunta muy importante de Martín, ¿no? De que, o sea, yo dije que no, Silvio Gesell tenía como una, ¿no? No, idea que a mí me pareció eugenésica. O sea, esa percepción mía viene de esa descripción no, del propio Silvio Gesell, que dice. La mujer ya no podría ser doblegada por consideraciones de carácter económico. En todas las cuestiones de orden sexual decidirían pues sus inclinaciones, deseos e impulsos. En la elección del marido darían la pauta las condiciones morales, físicas y hereditarias en lugar de la posición económica. De esta forma, la mujer recuperaría su derecho de elección, pero no el derecho insustancial político, sino el más grande, el de la elección biológica. Y esa palabra, no, o sea, son esas palabras que no me dieron esa sensación de que Silvio Gesell tendría alguna idea, ¿no? Alguna También puede ser idea un contexto de época, ¿no? No es que lo quiera de, defender, pero está muy claro, Miguel, y te agradezco totalmente. Pero era una época, no, nada, no voy a negar, está muy bien lo que decís, es una inscripción que creo que es cultural en ese momento corriente, decir, bueno, la mujer elige al mejor hombre y no, no, qué sé yo, lo que puede, pero bueno, es como elegir el mejor partido. Hoy en día también se elige al que tiene más plata, ¿no? Ujú. El mejor candidato, como hacemos nosotros que elegimos la mejor candidata, la mina que está más buena. En esos términos por ahí podría entenderlo en el contexto de la época en que él escribía y él hablaba, ¿no? Nada, un comentario, qué sé yo, para suavizar un poco el tema, pero tampoco lo sé. Así que aceptado, Miguel, pero Es que, bueno, de total. todas formas, si Silvio Gesell hubiera visto toda esa barbarie, no, barbarie de los nazis, ¿no? En base a, ¿no? Esa superioridad de la raza aria, ¿no? Sobre los demás, claro. No, si Silvio Gesell hubiera sobrevivido hasta 1950, habría detestado todo el nazismo, ¿o no? De Hitler y no, quizá habría cambiado un poco de idea, pero bueno. Eh, por suerte, bueno, afortunadamente o desafortunadamente, Silvio murió ya, ¿no? En 1930, antes de, no, de que Hitler tomara el poder. Por lo tanto, ¿no? No, entonces, no, el mundo era, o sea, entonces, no, el mundo era bien diferente antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando, o sea, quizá, no, en aquella época todavía, no, eh, bueno. Sí, era distinto. Bueno, ¿les parece que pase a las 8 discusiones? Porque por el horario, por además está buenísimo el tema, todo nos gusta. Estoy contento que nos juntemos acá, somos todos geselianos, tenemos que disfrutar de estar acá. Es una oportunidad única el que podamos compartir esto, ¿viste? Hacer esta conferencia, disfrutar cada vez que nos encontramos, como decía Juan Hayton, ¿te acordás, Juan, cuando íbamos al Consejo Profesional? Que esto sea para divertirnos y para disfrutarlo, ¿no? Tener esta oportunidad y en la medida que cada uno tenga un lugar, reproducir, como lo hacemos todos acá, en nuestro conocimiento para que vaya difundiéndose en todos los ámbitos, ¿no? Con Brian, te agradezco, Brian, que estés acá, bienvenido. Vamos a trabajar en un proyecto de difusión
y de multiplicación en las redes sociales de contenidos, vender el libro, los libros y sobre todo un sistema inteligente para que la gente quede enganchada y pueda entender y ponga voluntad a estudiar, porque también hay que hacer un esfuerzo para ver de qué se trata, ¿no? Eso generar la inquietud, bueno, estamos trabajando en eso y nos multiplicaremos como Moisés y Silvio Gesell, aunque por lo menos virtualmente nada más, informáticamente. Bueno, si querés decir algo, Brian, nada, o si no, pasamos a saludar. Martín Becerra acá también, todos, Fede Camargo, tenemos la nueva generación acá. Si querés decir algo, Brian, si no arranco con estas 9 comentarios de Miguel, discusiones. No, arrancá directamente, después si querés a lo último, tiro un par de mordiscos y después, bueno, nada más. Así continuamos con la dinámica y bueno, gracias por tenerme en cuenta y felicitaciones, Miguel, por la presentación, excelentísimo, se entendió perfecto la idea. Gracias. Bárbaro, dale, gracias. Vamos con la discusión. Tema 1, Libre Tierra. ¿Es aceptable para toda la humanidad? ¿Quién compra la tierra? Bueno, creo que ya lo hablamos eso. ¿Quién compra la tierra? Si alguien quiere decir algo, si no seguimos por la segunda, ya sabemos cómo es aceptable para la humanidad, y bueno, un tema cultural político aragonés y fue un poco duro, pero bastante concreto, con la realidad es que es muy complicado. Pero plantear el tema es importante, y el sistema de rentas o el impuesto a la tierra libre mejoras que proponen los georgistas sería una diagonal entre una utopía o algo difícil de lograr con la realidad actual de la esclavitud, el feudalismo impositivo, además del feudalismo monetario y un feudalismo impositivo. Entonces el impuesto a la tierra libre mejora es una diagonal entre ambos mundos, mientras el mundo y la humanidad evoluciona a lo de Silvio Gesell y sería menos violento y más o menos muy productivo. Ese es mi comentario, si alguien quiere agregar algo, si no sigo con la segunda pregunta. Sigo con la Yo segunda. agrego Sí, dale, Juan. breve, que hay que tener menos prurito en hablar o decir o pensar las cosas, que es un tema muy sensible, naturalmente puede ser resistido por parte de los propietarios, pero que es un cambio necesario conceptualmente en la mentalidad de todas las personas, por lo cual eso se logra con educación y con difundir las ideas. Porque realmente nadie es el dueño del mundo, porque es una roca flotando en un espacio, un cacho de material dando vueltas alrededor de una bola de fuego, y nosotros somos nada al lado de la eternidad, de las eternidades de la existencia. Pero bueno, ya es filosófico. No hay dueño de la Tierra. No existen los dueños de la Tierra. O sea, lo que Gesell plasma en su idea, en realidad, es un cambio de mentalidad de cómo se administra la humanidad para lograr solventar sus necesidades. O sea, borramos los papeles de todo y quedamos, perdón por la expresión, quedamos todos en bola y somos todos iguales. Perdón por la expresión, por las damas presentes. Pero es así. Yo quería decir algo, creo que hay algo similar, una política similar en Corea del Sur, que no son dueños de la tierra tampoco, pero hay una cuestión de un poco de injusticia ahí, que si llega una empresa se la dan al mejor postor y te sacan la casa, o una cosa así. Hay algunas cuestiones que sí se deberían tener en cuenta a la hora de plasmar estas ideas, y ahí me hiciste acordar, Juan, gracias. La verdad que es muy bueno lo que estás diciendo. Creo que en Sur Corea pasa exactamente lo mismo. No sé si es un sistema similar a Libre Tierra, ellos ya no sabría qué decirle, pero pasa algo similar. Viene una empresa o alguien más y se la dan a esa empresa por más que vos tengas tu casa hecha. No sé cómo se debería regular esta cuestión o cómo crear un mecanismo para evitar ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Bueno, justamente quería dar ese Pero libre de mejoras, convengamos que no es tu casa es tuya, nadie te prohíbe tener una casa, un techo para cubrirte de la lluvia. Es la tierra libre de mejora, la tierra productiva, el campo, eso es lo que plantea. No confundamos eso. O sea, no, tampoco el derecho a la propiedad privada no creo que esté completamente abolido. Acá lo que se habla, pero bueno, dejo hablar a los demás porque si no se convierte en un monólogo. No, nada. Quería agregar lo de Brian, que para eso está la tasa de interés y la oxidación del dinero. Para eso está la otra columna, como explicó Miguel al inicio,
para que no pase lo que dijiste, Brian, porque viene la empresa, el banco se queda con todo porque tiene el negocio financiero y la tasa de interés. Entonces, una cosa no se puede conseguir sin la otra. La libre tierra sin la libre moneda no va, se necesitan las dos, cosas que Guillermo Andró a veces le cuesta entender, no está acá, está mal hablar de los ausentes, pero lo hablo todo el tiempo con él, de que no puede haber libre tierra como él pretende sin libre moneda, porque pasa lo que dijo Brian. Bueno, eso solo. Quería Perfecto, comentar me quedó clarísimo. quería comentar no, en cuanto a ¿no? Al suelo para la vivienda, que ¿no? La idea de Silvio era también, ¿no? Que el Estado mantuviera, ¿no? La propiedad de esos suelos residenciales para, ¿no? Arrendar, ¿no? Arrendar a, ¿no? Quizá, por ejemplo, a una cooperativa de vivienda o algo así, ¿no? Para que el edificio, esa cooperativa, ¿no? Sea propietario del edificio, etcétera. Y también, o sea, eso, y en ese sentido también hay que estudiar más profundamente el caso de Hong Kong, donde todo el territorio, todo el suelo, sea de uso industrial o residencial, ¿no? O de otro uso, es del, ¿no? del gobierno. Y si mal recuerdo, sí había algunos edificios en que, por ejemplo, algunas plantas no son de fábricas y otras plantas son de residenciales. Correcto. Carlos, Gracias, Miguel. yo creo que podría haber libre moneda sin libre tierra. Lo que no creo es que pueda haber libre tierra sin libre moneda. Me parece que ahí están tan encadenados esos dos conceptos que es totalmente imposible separarlos. Al revés, no es tan bien, porque si no la gente empezaría a invertir mucho en tierras, ¿no? Si tuviera solo libre moneda y no libre tierra, ¿no? Sí, bueno, ahí tenés razón, se podría armar una burbuja Por en eso. tierra, que Ujú. es común armar burbujas en inmuebles. Los tres lugares donde se arman burbujas son inmuebles, commodities y títulos bursátiles, ¿no es cierto? Ujú, claro. Y bueno, es una cuestión para profundizar, Patricia. Sí. Ujú. Bueno, adelante, Josh. Bienvenido, nuestro querido amigo Josh, que también le tenemos un gran afecto porque es un geseliano de alma, de realmente de esfuerzo, de trabajo. Hizo todo lo que hizo en Estados Unidos y solo y con gran sacrificio. Josh, sos como uno de los nuestros, como todos nosotros. Va. Adelante, Josh. Bueno, espero que todos tengan paciencia con mi español. Voy a intentar explicar mi perspectiva sobre el tema que mencionó señor Ragonesi, porque creo que es un punto muy, muy importante. Yo creo que, como acaba de decir Patricia, no es posible establecer libre moneda sin libre tierra, porque la gente van a usar la tierra como manera de ahorrar y eso va a arruinar todo. Entonces, si el tema de la tierra no puede ser ah, ah, logrado, no hay sentido en nada, yo creo. Y, y estoy totalmente de acuerdo que sería algo casi imposible a nivel nacional establecer el sistema de libre tierra. Entonces, lo que yo propongo y lo que yo estoy intentando desarrollar es un modelo local de establecer zonas en, basadas en las propuestas de Gesell. Establecer una zona donde una comunidad adquiere una propiedad, una tierra, y establezca una zona de economía alternativa. Y si Gesell tenga razón
que realmente es un sistema mejor que el capitalismo, va a generar más riqueza que el sistema afuera de la zona y va a generar los recursos para adquirir más tierra. Entonces, mi idea es establecer zonas que puedan con tiempo adquirir más tiempo y crecer de una manera que no necesite un conflicto directo con el Estado, con los gobiernos nacionales. Muy bueno, dentro del sistema. Bueno, Carlos, me parece que la solución a lo que se está cuestionando, de que cuando yo dije se puede establecer libre moneda y libre tierra, creo que la solución pasa por la teoría de Mariano Fragueiro. En su ley número 12, llamada Constitución Económica, hecha en diciembre, el 9 de diciembre de 1853, donde la Asamblea Constituyente, que estableció el 1 de mayo de ese año la Constitución Política, en diciembre sanciona esa última ley, porque esa Asamblea Constituyente no solo hizo la Constitución Nacional a nivel político, también hizo leyes. Y una de las leyes es la denominada Constitución Económica. Pero en realidad es una ley, no es una constitución. Con esto discrepo con el doctor González. El licenciado Giuliano, mi querido amigo Héctor Giuliano, ha hecho profundas investigaciones con historiadores en ese sentido, pero es un tema aparte. Voy al tema central. ¿Qué pasa si hacemos libre moneda sin libre tierra? Y en lugar de libre tierra le aplicamos un impuesto, un lindo impuesto a la tierra libre de mejoras. A la tierra libre de mejoras, como decía Mariano Fragueiro, como dice el doctor Conesa, como decimos todos nosotros. Con eso creo que podría aplicarse libre moneda sin necesidad de entrar en tal vez la guerra civil que se armaría con libre tierra, aplicando un impuesto que siempre fue resistido, pero que en algunas veces fue aplicado dentro de la ley argentina. Muchas gracias, Carlos. Agrego algo brevemente. Eduardo Conesa, el doctor Eduardo Conesa, lo ha propuesto y lo ha propuesto formalmente. El impuesto a la tierra libre de mejoras, que actuaría también como anticipo de impuesto a las ganancias. Ha hecho todo un desarrollo y lo presentó como proyecto. Eso sí, siendo diputado del gobierno macrista por el PRO, y rechazado por sus propios colegas, por lo cual él no pudo ni siquiera aspirar a que ese proyecto prosperara en comisión, ¿no? Ahí te das cuenta cómo se resiste esa clase de cosas. Claro. Y con respecto a aplicarlo, como dice Conesa, como anticipo de impuesto a las ganancias, el doctor Raúl Cuello, que es también defensor del tema de la tierra, decía que no es correcto que se aplique como un pago a cuenta del impuesto a las ganancias, pero es un tema harina de otro costal, lo hablaremos en otro momento. No, está muy bien, apropiado, Carlos, y ya me tiento a afinar sobre el tema muy cortito, que estamos de acuerdo con la doctrina de Raúl Cuello, que es la real, y la de Mariano Fragueiro. Creo que con esa, para evitar una guerra civil menor, de baja intensidad, propone también que sea cuenta de ganancias para evitar mayores conflictos y que sea digerible políticamente en la dirección que nosotros queremos insertar este principio y evitar los conflictos grandes. Yo creo que con esa, en forma práctica, propone esto como una solución, digamos, ¿no es cierto?, más que de ocasión, que sea factible y práctica, posible, ¿no es cierto?, un criterio en ese sentido. Creo que doctrinariamente correcto es lo que dice Raúl Cuello, por supuesto, lo que decís vos, Carlos, pero otra vez entramos en el ideal utópico y la política en Argentina, imagínate. Pero si logramos eso sería una victoria tremenda, ¿no? Que sea puesta de ganancias va a estimular el pago. Lo que pasa es que si decimos, como sostiene el amigo Guillermo Andró, que debería funcionar como impuesto único, no debería existir impuesto a las ganancias. Entonces, ¿para qué queremos ponerlo como anticipo? Pero Y es un proceso. Y me gustaría Claro.
Y me gustaría escuchar la opinión del gato de John Silman, porque pasó por atrás del cuello de él y se ve que quiere decir algo. Quiere tierra libre. Quiere Libre tierra libre. El gato, Josh, el gato que pasó atrás tuyo quiere tierra libre. ¿Cómo? Pasó un gato. Tu gato pasó por atrás tuyo en el Ah. sofá. Sí. Está buscando ¿Cuál es tierra su libre. Quiero opinar el gato, yo. Quiero opinar el gato. Obviamente los gatos creen en tierra libre. Ellos sí que realmente, más que los perros. Sí, bueno, paso a la siguiente pregunta. Sí, vamos por la 2. ¿Cómo se puede evitar el monopolio de los recursos naturales? Y Miguel, en forma inteligente, tipo inteligente, Miguel, con todo cariño, y es verdad, me encanta, pone el tema, ¿los pueblos ancestrales pueden quedarse con los terrenos? Claro, ¿cuál es un pueblo ancestral? Si ellos también corrieron a los que estaban antes, ¿viste? El concepto de pueblo ancestral es muy líquido. Así que, bueno, repito, ¿cómo se puede evitar los monopolios de los recursos naturales si los pueblos ancestrales pueden quedarse con los terrenos? Si alguien quiere opinar algo rápido, bienvenido. Recordemos que los araucanos, un pueblo ancestral chileno, corrió a los tehuelches argentinos. Tenés mucha razón, Carlos, cuando decís eso. Todos vinimos de África, hace 200.000 años salimos todos de África, ¿no? Según dicen Claro. por ahora. Entonces siempre vinimos en algún momento de algún lado, ¿no? Claro. Bueno, y evitar el monopolio de recursos naturales, libre tierra y libre moneda. Me parece que se contesta solo, ¿no? Ahí hay que poner un puesto, el impuesto a la tierra libre de mejora ya sobre los recursos naturales es una ganancia tremenda. Así que uno de los problemas, Carlos, con esto son las multinacionales, que no van a querer pagar. Ahora, si lo ponemos como a cuenta de ganancias, por ahí las multinacionales, las petroleras, por ahí podrían llegar a pagar. Bueno, son cosas a discutir, ¿no? Y el impuesto a la tierra libre de mejora es como un avance hacia la libre tierra y las variantes que esto tiene, ¿no? Bueno, diría yo que bueno, pero Sí. adelante. No, perdón, quería acotar lo siguiente, que para mí, en el caso del monopolio de los recursos naturales, regiría el mismo criterio que para libre tierra. El Estado es el dueño y arrenda, así como genera concesiones de recursos naturales, no los tendría ni que comprar, porque no son de nadie a priori. O si no, aplicar el mismo criterio que se aplica para la libre tierra, aplicarlo a los recursos naturales, por ejemplo, de minería, y ni hablar del agro, ¿no? De agropecuario. Así lo interpreto. Perdón. Sí. Así que los recursos naturales quedarían automáticamente nacionalizados porque surgen de la tierra, Claro, cuando el Estado se hace dueño de la Claro. tierra. Tiene razón, Héctor. Libre Claro. tierra soluciona el problema de los recursos naturales, Carlos. Sí, sí, sí. Ajá. Miguel, Pero ahora... Ah, perdón. Bueno, en realidad, bueno, eso sería, pero también, bueno, hay, en caso de algunos países con demasiados recursos naturales, ¿no? Lo que hemos visto en el mundo es que el Estado, no, en vez de, ¿no? Bueno, no gestiona bien ese, ¿no? A veces no gestiona bien esos recursos o sea, me refiero a caso de, por ejemplo, Venezuela, donde ¿no? el gobierno no ha gestionado bien sus recursos naturales ¿no? Y la gente ya está pasando, ¿no? hambre. Y por otra, no sé, también otra cosa es, ¿no? que veo es que, por ejemplo, ¿no? Mm, Mm, en algunos países del Medio Oriente hay tanto ingreso por petróleo que los ciudadanos, los nacionales, ¿no? Viven una vida Noruega. muy, bueno, Noruega o también Noruega como tiene un fideicomiso, un fondo soberano fideicomiso que se lleva el petróleo y lo reparten en el gasto público, en el presupuesto. Para Seguí, el Miguel, fondo de seguí. Sí, pensiones. pero por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, Qatar por ahí, ¿no? Tiene tanto presupuesto que no, los nacionales
ya no tienen que ¿no? hacer No tienen que trabajos trabajar. manuales. Y bueno, ya sabemos que tuvo tanta plata en caso de Qatar, tuvo tanta plata para organizar esa Copa del Mundo, ¿no? En que ganaron ustedes. Gracias, Miguel. Muy bien, Gracias Miguel. por Pero bueno, decirlo, también para eso recordarlo. no gastaron, no sé, como 150 o 200.000 millones de dólares para Sí. construir ¿no? esos estadios o no sé qué. Y con aire acondicionado, una locura. Con la pobreza que hay en el mundo, hacen estadio con aire acondicionado. Perdón. Le digo. Brian, ¿querías decir algo? No, estaba haciendo una especie de pensamiento breve. Digo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, de la noche a la mañana, qué pasaría esos grandes terratenientes o monopolios no sé, de la sociedad rural, lo que fuere, van a tener que ver obligados a subalquilar o empezar a vender por parcelas o que empiece a producirse parte de esos sectores a manos de terceros? Esas grandes porciones de tierra por el tema de la renta, ¿les convendría eso sistemáticamente? Esa es mi duda. O sea, y en el futuro también, o sea, habría pymes y a lo sumo grandes empresas, pero sí o sí se verían obligados con este sistema de libre tierra y libre moneda a que no se puedan expandir más por esta condición, ¿verdad? ¿Estoy en lo cierto? Esa es mi duda. Sí, rápidamente para ya en las 9 y avanzar. Lo que decís es correcto en el siguiente sentido, como sabemos lo que hemos visto acá, que al pagar rentas estás obligado a hacer producir el campo o la vivienda o construir, porque si no tenés que pagar el impuesto y si entonces vos no lo hacés producir, lo tenés que vender a otro o pasarle la tenencia de alquiler a otro, ¿entendés? Entonces se van a quedar con la tierra quien la puede producir. Es el famoso tema de la tierra para el que trabaja. Bueno, esta es la manera de lograrlo, simple. Y lo mismo si tenés un baldío, tenés que pagar un impuesto. Entonces mejor hacer un edificio o una casa y alquilala para pagar el impuesto. Si no, es tierra improductiva y hay que dársela a alguien que la haga productiva, por el derecho al trabajo y a la vivienda. Es la forma de lograr los derechos humanos de los que tanto se hablan y que a veces el pensamiento marxista, no voy a hablar de política, piensa al revés y genera el problema que tenemos con el gasto social. Sigo con la tercera, disparidad enorme de pensión entre cada país. Bueno, un poco Miguel también tuvo la generosidad de hacernos los cálculos del PIB per cápita y de la renta per cápita, y la conclusión es la disparidad enorme entre un país y el otro, África, Estados Unidos, Europa. Y por supuesto mi comentario es, claro, depende del valor de los inmuebles, lo que vale un departamento en Londres o en el centro de Madrid, cuánto vale dos ambientes y cuánto vale dos ambientes en Nigeria, ¿no? Entonces, claro, hay una disparidad porque hay una burbuja inmobiliaria donde están los bancos. Eso es lo que hace la disparidad. Si no, debería ser todo igual. Pero como el sistema financiero tiende a la concentración, la tierra va a valer más donde está el sistema financiero, obviamente, ¿no es cierto? Y el otro comentario que aprovecho a pasar es el tema de la población que crece en África, pero el otro sector donde crece y va a seguir creciendo es en los países musulmanes, ¿no? Patricia, que están justamente en centro Asia Central. Asia Central crece junto con África por este tema de, de los países musulmanes, de la promoción de la natalidad y demás, y África. Así que bueno, esos dos comentarios y Libre Tierra sin dudas tiende a equilibrar un montón de cosas. Bueno, nada, eso era el comentario de que la disparidad se debe a los bancos. Bueno, en cuanto a Asia no, Central, no mencioné demasiado porque por allá la población no es tan enorme como en África. O sea, si mal no recuerdo, por esa zona, Uzbekistán es el país que más población tiene, pero ahora, bueno, tienen como, ahora como 35, 36 millones de personas, o sea, un poco menos que Argentina. Y los demás países tienen poblaciones menores, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, juntando todos esos 5 países que eran, ¿no? Países exsoviéticos, no creo que lleguen a 100.000, entonces 100 millones. Entonces, ¿no? En comparación con África, que tiene ya como más de 1.000 ¿no? millones, ¿no? África, no, Asia Central no creo que sea importante. Los países en esa área los países más importantes serán Pakistán
Bangladesh, que son dos países musulmanes. Bueno, no sé si la fe musulmana tiene algo que ver con la alta tasa de natalidad o no, y no estoy capaz de opinar a este respecto, pero bueno. Sí, gracias. Nada, yo tampoco, no. Dije por hacer una observación, tampoco lo sé, pero bueno, Estadísticamente sí, estadísticamente, por lo menos en Alemania, tienen muchos más hijos las mujeres musulmanas que las otras, ¿no? Creo que tienen 3, algo por mujer y los otros tienen 1,2 o algo así. Así que bueno, en general se promueve bueno, eso. Erdogan también promueve que todo buen musulmán tiene que tener por lo menos 4 hijos, ¿no? Así que la idea es esa. bueno, gracias Patricia Miguel. Cuarto, visión eugenésica de Silvio Gesell. Lo hablamos con Martín recién, que él era mosaico, la tradición mosaica, y quería poblar la tierra, id y poblad y reproducíos. El mandato bíblico, yo creo que era, esto me lo explicó Tea en Villa Gesell, vayan al Museo de Villa Gesell, hablen con Tea, toda la bibliografía en alemán de su vida, de su gente, de los amigos, toda la historia, es formidable la historia de Silvio, y ahí hay muchas de las explicaciones de su pensamiento. Punto 5, renta básica para las madres. Y Miguel pregunta, ¿fin de la educación pública? Bueno, hablemos. Ya di mi respuesta, si quieren sigo, que en realidad Miguel dice, bueno, le vamos a dar la plata a las madres para que las madres elijan el colegio. Bueno, esto ya entra dentro de lo que es la política del presupuesto y Hacienda. Punto 5, renta básica para, perdón, punto 6, ¿cómo se gestionará el arrendamiento en zonas rurales? ¿Está bien la pregunta, Miguel? ¿Cómo se gestionará el arrendamiento en zonas rurales? En caso de zonas rurales, no es, o sea, o sea, cada tanto se va a realizar como una subasta, ¿no? O sea, la granja no sé qué, se va, ¿no? Habrá una subasta de esa granja no sé qué, y ahí entonces, quien no, se haya prometido a pagar ¿no? No, el alquiler más alto tendrá el derecho a, ¿no? No, a la sesión de uso durante no sé cuántos años. Eso es la idea de Silvio Gesell, que se escribe también en esa, ¿no? Quinta parte del libro. ¿Algún comentario? Gracias, Miguel. Muy claro, está bueno. El punto 7 es el derecho a migrar o a no migrar. Buenísimo el punto, Miguel. Muy bien. Porque no es solo el derecho a migrar, sino el derecho a no migrar, de a poder quedarme en mi tierra. ¿Por qué tengo que migrar si no tengo la posibilidad de prosperar en mi propia tierra, en mi propia lengua? Y esto dice Miguel, muy bien, es la contracara del derecho a migrar. Sí, ¿Comentarios? Lo que decían es que ahora, perdón, hay como un círculo, ¿no? Que la gente, tanto en Estados Unidos, lo que hablábamos el sábado en la reunión de la International Union, ¿no? Muchos países que los hijos de la gente de clase media tienen que emigrar a otros lados porque no pueden comprarse un departamento, un lugar donde vivir, no tienen acceso a la tierra y van quizá a un lugar más barato o a otro lugar a trabajar, Guillermo decía, como esclavos. Pero por otra parte tenemos la gente de países suelo más barato, pero que van a los lugares más caros a trabajar también como, entre comillas, como esclavos en condiciones peores, ¿no? Y bueno, todo esto genera como un círculo de... Un loop. Dice que algunos americanos, sí, un loop, americanos van a comprar tierras más baratas a otros países y los de esos países van de vuelta a América, o lo mismo pasa quizá en Europa, ¿no? Sí. bueno, acá también, bueno, hoy en día no veo cada vez más Mm. ¿no? ciudadanos estadounidenses y este año así, o sea, este año en mi barrio, donde vive Robbie también, ¿no? Hemos visto por la primera vez esas campañas, ¿no? No, o sea, no, o sea, registrate para las presidenciales de Estados Unidos. En 2020 no había esos carteles, no, quizá por la pandemia, pero quizá también porque todavía no había, ¿no? La masa crítica de ciudadanos estadounidenses radicados por acá. Pero
Yo agregaría, Miguel, que de algún modo también esa migración, por ejemplo, que tenemos en nuestro barrio y que viene, de algún modo nos está expulsando a los que llevamos 40 años en el barrio, porque la disparada de precios, por ejemplo, en el caso de nuestro barrio, se han multiplicado los alquileres por 3 en cuestión de 4 años. Entonces, muchas familias que vivían aquí de toda la vida y qué sé yo, se tienen que ir a vivir a barrios, a otros pueblos u otros lugares, que es un fenómeno que también se está dando, y vos sabés, de ahí las campañas que hay de Tour y Go Home, que se están haciendo y todas esas cosas, ¿no? Muy bueno, Robbie, gracias, ¿eh? Lamento la situación, pero pasa en todos lados. Está pasando en todo el mundo en Siempre. distintas. Mm. Sí. Sí, perdón, Brian. continúa, que pase el punto se te tildó y te pisé sin querer. Continúa si querés, Carlos. No, nada, eso, que está pasando en distintos grados en muchos lugares. Acá Miguel nos Sí, es. dice lo que puso en el chat, ¿no? Ahí lea en el chat lo que puso Miguel. Adelante, Brian. Sí, el sistema de inmigración es algo bastante delicado en lo cual se debe tener muchos mecanismos también con respecto a eso. Nosotros, a ver, tenemos una condición, de hecho, en nuestro preámbulo, de forma resumida, dice que cualquier persona que pise el suelo argentino debe considerarse como tal. ¿Mm? Tuvimos una gran inmigración, por sobre todo europea, en 1880. De hecho, yo soy de origen eslavo, de checos, y bueno, de españoles de parte materna. Y ahora vamos a ver una segunda inmigración muy, muy importante, que son también los eslavos, que es parte de Ucrania y Rusia, van a venir, ya hay muchísimos, incluso los que están en capital. Yo he vivido en Buenos Aires y es increíble, pero siempre tiene que tener alguna especie de patrón en lo cual podamos compartir, se pueda convivir y evitar las pugnas o la sobrepoblación de algunos grupos sobre otros, como lo que está pasando en Europa, ¿no? Que los musulmanes y los africanos tienen muchísima más cantidad de hijos, y eso puede llegar a tener una disparidad. También la cultura también se puede ver infligida sobre eso. Entonces, yo creo que se debería de respetar un patrón de convivencia en el cual no genere problemas. Siempre hay que tratar de evitar los problemas. Y es algo, creo que lógico y sociocultural. Nada más eso. Gracias, muchas gracias. Buenísimo. Otro comentario y vamos, si no, al Ahí, último. sí, ahí respecto a eso, en la teoría, digamos, de Hessel, ahí coincido con Carlos Ragonesi, un poco utópica, porque él logra, lo interesante de la teoría es que logra machear toda digamos, la teoría comunista, socialista, los anarquistas, entran todos, no deja a nadie fuera de esa. Y él ahí dice que respecto a eso, cada uno puede ir a vivir donde su voluntad, su salud, sus ganas lo demanden. Es muy difícil eso, porque a veces es como que todos queremos lo mismo, hay un caramelo y dos nenes. Entonces, bueno, ahí se crea ese conflicto y le doy un poco la derecha a Ragonesi, donde dice que puede crear un poco de interferir en la paz social. O sea, hay alguna contradicción o algo que hay que profundizar o ver cómo se maneja. Pero al fin de todo, él lo que propone es que no haya naciones, que no haya diferencias de religión, ni de raza, ni de nada, que cada uno haga lo que quiera mientras pague la renta al Estado, que haga lo que quiera. Pero bueno, es difícil de pensar con nuestras cabezas cómo venimos formados, y es difícil de analizar y de interpretar también a qué apuntaba, pero o si se puede hacer o no. Pero si la libre moneda y la libre tierra permiten una prosperidad en todos los lugares, es como dice Miguel, el derecho a migrar o no migrar, porque mucha gente no se va a querer ir. Y si hay unos pocos que se quieren ir, y bueno, que se vayan, porque la gente que le gusta vivir en distintos lugares, distintas culturas, ¿no? Pero la mayoría de la gente va a querer quedarse en su lugar si hay prosperidad. El problema es que todos son inmigrantes por problemas económicos, ¿no? Obviamente acá la mayoría de los que piden asilo no es por cuestiones políticas, sino es por cuestiones económicas. O sea, no son Quisiera, quisiera hacer una acotación.
No sé si me lo permiten después. Dale, por favor, dale, dale. Ah, sí, perdón. Sería Se escucha entrecortado, Jorge. Corta. Este tema que ustedes están anclando y lo que está la, a ver Apagá el la pensamiento cámara. de Hessel y a ver, perdón, Apagá la cámara ahí. Sí, dale, seguí, seguí. ahora, bueno, Mejor. lo que están argumentando de Hessel, ¿sí? El primer punto que hay que anclarlo a un principio de situación de Hessel y de la realidad. El principio de situación de Hessel que es un socialista natural, antimarxista, ¿sí? Eso comulga mucho con doctrinas de la justicia social y de alguna manera hasta Sampay lo toma en consideración, no expresamente, pero sí su pensar. Eso es para ubicarlo a Hessel, ¿sí? Pero vamos a una realidad. Este tema de las migraciones, y acá lo que dice Patricia tiene un sentido profundo, porque Jack Carl Smith en 1940 planteó que el mundo se iba a dividir, estamos hablando en 1940 cuando la guerra todavía no estaba decidida, planteó muy bien el jurista diciendo, el mundo se va a decidir en dos estructuras bien determinadas en el sistema. O aquellas regiones donde se aunen los caracteres naturales, sociales, étnicos, en armonía y en prosperidad. O en grandes filiales, fíjese lo que dice, en 1940, o en grandes filiales que tiendan a su comercialización. Es decir, está planteando, o tenemos un mundo donde va la toma de grandes espacios como se está produciendo ahora en el mundo, donde se respete las etnias de cada lugar, de cada país donde uno quiera estar, más allá que exista una inmigración que es natural y que es beneficiosa, o se va a producir ese sectorismo de carácter comercial que no es otra cosa que el nuevo orden mundial que se está produciendo actualmente. Vamos a poner las cuestiones de una transparencia absoluta. Se está produciendo en Ucrania, en Rusia, una guerra de monedas donde quien controla la moneda mundial va a controlar el flujo de todos los bienes y todos los servicios. Hay un plan Kalergi de 1922 donde estableció la profunda inmigración indistinta donde vulnera ese principio básico de armonía de los pueblos. Y esto no es una cuestión, así como se planteó, de carácter racista ni nada por el estilo, porque la toma de la tierra se está produciendo en Gaza. La matanza y genocidio de Gaza, la matanza de genocidio en Europa actualmente, la guerra y la que se viene. Entonces, y termino acá, las conclusiones de Hessel deben ser interpretadas armoniosamente de acuerdo a una realidad. Hoy esa realidad, como decía Ragonesi, está tan apartada, es tan utópica, que estamos luchando por la supervivencia. Si se respetaran las culturas, las etnias, y fuese un progreso social, señores, es de la usura, estar contra la usura. Y toda aquella percepción que vaya contra la usura, va a haber sangre y va a haber toma de la tierra, como se está produciendo ahora en la Patagonia, porque no es arbitrario la profusa difusión de el país se debe dividir en dos. ¿Cuántas veces más se va a dividir el virreinato del Río de la Plata? ¿Cuántas veces más se va a dividir, ¿sí?, la hispanidad desde Alta California a Tierra de Fuego, los que estuvieron en contra de España? Porque no solo olvidemos que estamos hablando de la tierra y la ley de Indias protegía la tierra de los nativos y tenían su propia tierra, además de la corona, en comunidad. Era tierra comunitaria. Es decir, vamos a profundizar las cuestiones, pero tenemos que enfrentarnos contra la naturaleza del ser humano que ostenta el poder. No van a permitir esto. Pero sí, esto lo menciono a nivel de
aporte y de anclar el pensamiento de Hesse, porque si no vamos a estar soñando de algo que, bueno, se va a lograr a sangre y muerte. Nada Bueno, más. por lo menos lo estamos poniendo en el tapete, Jorge, lo estamos sacando a la En luz. evidencia. Esta reunión nuestra es muy valiosa por eso. Antes no se hablaba de esto, ahora por lo menos se habla. Y ya está en las redes y es nuestro trabajo la reunión de estos saberes con un tiempo y un espacio, nosotros acá, en fin, se está trabajando para que la conciencia colectiva adquiera el conocimiento perdido que estamos trayendo a la luz en este momento y con el trabajo que hacemos todos nosotros también, para tirar un poco de buena onda, Jorge, pero recién empieza esto, ¿no? Lo que pasa que la forma, me parece a mí, en que se podría lograr el tema de la libre Yo tierra. fui un poco vehemente. Quiero pedirle disculpas. No, Jorge, está todo bien y es cierto que el régimen de tierras de India será muy importante y desconocido. Guillermo Andrós siempre nos lo recuerda con la serie El Zorro y es muy apropiado el zorro, ¿eh? Hay que verlo porque eso se trata, la lucha de que quiere cobrar impuestos contra el otro que es el sistema de rentas, que la tierra era para todos que habitaban en ella, en el sistema colonial, estaba muy bueno. Carlos Ragonesi, estabas diciendo algo. Estaba diciendo que el ser humano tiene dos características fundamentales. Por un lado corre la intelectualidad y por el otro lado corre la moral. Y como dicen ustedes los abogados, Carlos, no es paripasu, es decir, no van en igualdad de condiciones. Porque la intelectualidad corre más a prisa que la moral. Entonces, el tema de libre tierra, que es un tema intelectual y que es un tema que da soluciones al mundo, únicamente puede ser rescatado o igualado en su recorrido por la moral si es que el mundo adopta la moral cristiana, es decir, la moral del respeto, la moral del perdón, la moral de la ayuda, de la solidaridad. Es decir, a mí me parece que el mundo tendría que ir, lo que pasa es que, claro, Silvio Gesell era un socialista liberal, pero socialista al fin, por eso lo pensaba de esa manera. Pero a mí me parece que el socialismo no puede alcanzarse simplemente con la declamación intelectual, sino que debe alcanzarse fundamentalmente con el avance moral. Si no hay avance moral, la teoría socialista no tiene cabida. Y para mí, el avance moral se puede dar únicamente dentro de la vida cristiana. Bueno, muchas gracias. La última pregunta es qué hacer con los desafíos migratorios. Yo creo que está más o menos respondida, pero si alguien quiere agregar algo, ¿qué hacer con los desafíos migratorios? Creo que más Es o un menos. problema que la va a resolver Patricia. Sí, tal cual. Patricia, si te falta alguna tarea, te dimos una chiquita, ¿eh? Seguro. Qué Difícil bueno. resolver. Es que bueno, Patricia vive en Austria, mientras que No se va a resolver. Rob y yo vivimos acá en España. Entonces, también veo que hay una cierta veo diferencia en el perfil de los inmigrantes. O sea, acá, bueno, acá no, una gran parte de los inmigrantes son latinoamericanos, ¿no? O sea, bueno, incluso por supuesto argentinos, pero también colombianos, ecuatorianos, bolivianos, etcétera, que hablan castellano y por lo tanto, Claro. o sea, tienen, ¿no? O sea, menos diferencia, o sea, no tienen, ¿no? Problema lingüístico y tienen, ¿no? Costumbres un poco más Occidental, similares. cristiana. Ujú. Sí, entonces, mientras que, por ejemplo, en Austria, Alemania, Países Bajos, Francia, etcétera, no, una buena parte de los inmigrantes son musulmanes. En España también los hay, pero son menos, principalmente son marroquíes, pero son, no, Ujú. la proporción es menor
no, o sea, ahí en Austria o Alemania, ya hoy en día como más o menos como el 10% de la población es musulmana, mientras que musulmanes. acá no pasa de ser como 2 o 3. Entonces, eso también hace que, ¿no? Allá, ¿no? Yo digo, más allá, ¿no? Al norte de Pirineos, la gente no piensa de los inmigrantes de una forma, y acá en la no, península ibérica la gente piensa de otra forma. Muy claro. Además, no sé si tuviéramos que hablar de la convivencia en el barrio, Miguel Bosé, con nuestro barrio fue un barrio, la primera migración que tuvimos en Ruzafa fue musulmana, que era fundamentalmente musulmana. Y realmente aquí no hemos tenido problemas de convivencia. Es decir, es más, te diría que era la mayoritaria. Ahora es el barrio cura, ahora es el village esto. Pero digamos, cuando estaban hace 20 años, cuando compró mi mamá, yo le decía, mamá, ¿dónde fuiste a vivir? Porque, claro, aquí se trapichaban las drogas, todo, que eso, hasta que vino la legalización y le dieron permiso de trabajo a toda la gente. Entonces la gente dejó de vender drogas, el barrio se hizo diferente, y aquí la convivencia con los musulmanes ha sido excelente, digamos. Yo compro en el Paquis, voy a tomar con el marroquí, después estoy con el boliviano que vive al lado, que ahí festejé mi cumpleaños, y aquí tenemos y con la gente de aquí, con la gente local, no hay ningún problema. Sí tenemos más problemas con los que de algún modo están viniendo y nos están arrebatando nuestras casas. Porque donde nosotros pagábamos 500 de alquiler, ellos vienen y como son expatriados que ganan guita por otro lado, pagan 1.500 y a nosotros nos rajan. Ese es el principal problema. Pero no problemas de convivencia con los musulmanes, siempre habrá algún loquito, como hay loquitos españoles o loquitos de todo. Pero la verdad que ese problema aquí creo que Miguel no lo hemos tenido en general. Por ahí, viste, sí, en algún lugar sí, algo hay, pero muy poquito, muy poquito, muy poquito. Ustedes tienen mayormente también gente del norte de África musulmana, ¿no? Y no tanto gente de otros lugares más del cercano Sí, oriente. por lo menos no hay, Hay no una, hay sirios. Por ahí no, por acá no hay demasiados sirios. Claro, sí, sí. Bueno, nosotros tenemos muchos afganos, tenemos muchos, bueno, sirios, sí, chechenos, o sea, es complicado. Pero sí, bueno, También hay quizás algo eso tenga que interesante. ver también a lo mejor la manera en que se los recibe, que eso obviamente las genera sociedades ondas son más distintas, ¿no? abiertos, sí, son más Sí. abiertos, pero bueno, sí, es muy diferente la Esa cultura. es buena materia para modificar el preámbulo de nuestra constitución, ¿no? Porque cuando se hizo el preámbulo donde asegura que cualquier persona que pisa el suelo argentino debe considerarse como tal, debe considerarse como un ciudadano argentino más, que es más o menos lo que pasa en España. En esa época éramos 1,5 millones de habitantes cuando se hizo. Ahora somos 47 millones, más o menos. Entonces, sí se necesitaba inmigrantes, ¿sí? Y la mayoría que eran europeos tenían un linaje cristiano, porque acuérdense que nosotros tenemos una herencia hispánica, en la cual siempre se fue reivindicado por los criollos de acá y su continuidad, ¿verdad? La línea hispánica y la anglosajona, que eran, bueno, las partes liberales de los que estuvieron a cargo de mucho tiempo en el gobierno, ¿verdad? Eso por un lado. Y fíjense, le voy a dar un caso totalmente absurdo, y esto para terminar, no sé si llamarlo absurdo, no sé qué calificativo le podría poner, pero fíjense cómo hubo un cambio cultural muy importante en la inmigración de nuestro país, que cuando vinieron los sirios, por sobre todo en el norte del país, en la parte de Tucumán, eh, las familias sirias conocieron el mate, la vida tradicional, y luego empezaron a llevar eso a Siria. Incluso somos al país, no sé cuántas toneladas le exportamos de yerba a los sirios, y ellos empezaron a inculcar, ya tienen la tradición de tomar mate, pero esa lo sacaron desde acá, de la Argentina, pero con la diferencia que ellos nos comparten el mate, todos tienen un mate chiquitito personal para cada uno. Pero fíjense cómo se transmiten los cambios culturales por la inmigración. Entonces hay que tener en consideración bien y bien establecidos y tienen que ser todos cristianos, etcétera, etcétera. Nada más. Bueno, Me voy a muchas retirar, gracias, así que chicos. los saludo a todos porque me retiro. Sí, Gracias, gracias. bien. Carlos. Estamos cerrando y Estamos- agradeciendo, Carlos, antes que nada, un abrazo a todos. No sé si vas a decir, Héctor, de vuelta las felicitaciones, Sí. agradecimiento, Miguel, y ya estuvo buenísimo el debate. Los esperamos con Federico Camargo y vengan porque estas reuniones hace que nos conozcamos
que podamos aprender de las opiniones uno del otro, como ha pasado ahora. Y vos, Miguel, también sos siempre bienvenido a las charlas. La que va a dar Federico Camargo está muy buena, sobre el tema de monetario endógeno entre Gesell y Rögen. Y bueno, nada, Jorge Montenegro va a hablar de moneda deuda, moneda trabajo, es un doctorado que tiene Jorge, que también lo va a dar próximamente. Entonces Siempre, mantengámonos en contacto. ¿Cuándo va a ser la próxima reunión? Es En el principio. 11 de septiembre, ¿es, Jorge? ¿No es 22? O Ve- ¿22 o 11? Pensaba que era el 11, pero... 22 de septiembre. El 26 de Fernando- septiembre es Federico. Y el tuyo creo que es el 11. Pero, perdón. Entonces, ¿cuál sería la próxima reunión? ¿El 11 o el 22? Sí, ahora tenemos que mirar el folleto. Sí, Bueno, va a hablar Jorge, aclaro, ahí nos va a dar la fecha Patricia, pero antes hay una pendiente de Federico Camargo que por un problema de enfermedad no la pudo dar. Es antes, es después, me parece, ¿no? ¿Está bien? Con lo cual, bueno, ahora la buscamos si quieren de vuelta. bueno, vos la circularizás después por el grupo para La saber. circularizamos todo el tiempo. Sí. Sí, todo el tiempo, lo hacemos Ahora la habitualmente. Por eso circularizamos otra les vez. pedimos que por lo menos colaboren en Sí. difundirla Ahora la y vamos en a venir a hacer. las reuniones, porque también la reunión es para vernos. Y de paso, si tenemos tiempo y termina la reunión, podemos charlar de actualidad desde el punto de vista geseliano, digo, porque es bueno reunirnos virtualmente y bueno, ya somos un grupo más estable, está bueno verse. Hoy, por ejemplo, vino Josh, que le agradecemos mucho, que lo conozcan, o Miguel, vos también acá tenés un grupo de amigos, Miguel, que te queremos, te recordamos siempre. Y bueno, es una forma por lo menos de verse un rato y compartir algo, ¿no? Así que bueno, estoy buscando 26, ahora, acá está la 12 de fecha, acá está la septiembre es fecha. la de Jorge. 12 de septiembre, Jorge Montenegro, 12 de septiembre, 18:30, ¿sí? Ujú. Y Federico Camargo quedó para el 26 de 26 de septiembre, ¿está bien? 26 de Entonces, septiembre. las dos, una es el jueves 12 de septiembre, Jorge Montenegro, es moneda, moneda deuda, moneda trabajo, Ujú. y Federico Camargo, jueves 26 de septiembre, de Gesell a Rögen, Fundamentos de un Sistema Monetario Sustentable. Los dos tesistas y doctorados en Economía Natural Gesseliana son los primeros en el mundo. Los dos son doctores, ¿sí? Y son argentinos, y no hay en Alemania doctores en Economía Gesseliana. Ellos son los dos primeros. Ujú. Sí. Ahí está. Así que bueno, el 12 de septiembre. Mandamos 12 de vuelta. y 12 de 26. septiembre. Ujú. 12 y 26. Bueno, perfecto. Sí, yo no había visto el afiche este que habían preparado, que es Es nuevo. elemental. No lo había visto, perdón. Pero lo Igual lo mandamos vamos a mandar siempre. otra vez. Ujú. Lo mandamos siempre, ahí te lo mando de vuelta. Es problema mío por la carga de trabajo, la Claro. multiplicidad de cosas que llegan, que llega un momento que lo veo y se me pasa y después ya lo perdí la oportunidad. Pero bueno, No, no lo está bien. recordamos igual siempre, sí. Ujú. Así que Sí, lo Está, pasamos va a cada ver bien. tanto. Vos Ujú. mirá, buscá en el chat y lo vas a encontrar. Pero te lo mandamos ahora, si quieren. Después. Sí, Bueno, sí, no, ahora me parece haberlo visto, pero no me había fijado en su momento, perdón. lo podemos mandar a tu email si quieres, para que lo tengas, si querés. No, es que por el mismo grupo del Instituto Gesell de WhatsApp lo Sí. recibo. El Sí, sí, problema es mío, es que recibo tantas cosas que se me pasan después para obvio. tener que agendarlo todo Es igual que ordenadamente. todos. Sí, Sí. sí. Quedan grabadas, ¿verdad? En Sí. la página del instituto. Porque yo la tuya, la anterior, me la perdí, Carlos. Como eras el grabada. expositor, dije, no, a esa no voy, dije. Está. No,
Es un chiste. No, me la perdí por temas laborales, estaba con falta de Pero tiempo. está pero grabada. Está grabada y Y está en la está grabada. página. Sí, sí, sí. Esa la voy a Bueno, ver porque la verdad cortamos que la grabación, ¿no? Y Bueno, sí. Perdón, Carlos, Mandamos la grabación al chat. Si la buscás, Juan, en el chat la vas a encontrar. Recomiendo porque fue en el Museo Roca presencial mucha gente y es recuperar, traccionar lo geseliano desde Torkins y Roca. Eso nos da mucha identidad y una fuerza política e histórica muy importante para poner los pies sobre la tierra. Cuando lo vinculás a Gesell con Torkins y Roca, todo cambia. Ese es otro eje de la acción, para que la gente se apropie de esto, desde la historia real. Y la historia nuestra, que cuando nos fue bien económicamente, fue gracias a Silvio Gesell. Ya es hora de que esto se sepa, porque es la verdad. Otro de los motivos de que creamos este instituto, para que se sepa de dónde vino la propiedad argentina hace 100 años, Silvio Gesell. Bueno, chicos, un fuerte abrazo y nos estamos viendo pronto. Gracias nuevamente a todos y gracias, Miguel. Gracias, a todos, Carlos. Gracias, Gracias. Roby, A que todos. siga viviendo Chao, hasta también, luego. Roby. Buenas saludos noches. para todos, Chao. un placer. Gracias, Chao, Irota, Miguel. gracias. Gracias, a un todos. placer conocerlos. Igualmente. Gracias. Voy a seguir Esperamos aprendiendo con viéndote. ustedes. Gracias. Chao, Un Patricia. Hasta lujo, luego. Miguel, lo tuyo, un Chao. lujo. Chao. Hasta luego.